Muy bien, Ángel Tercero. Vamos a iniciar con el espacio de ciencias naturales. Estamos. Ángel Tercero. Bien. El día de ayer nos habíamos quedado en lo que eran los ciclos naturales. Nos habíamos quedado con el ciclo del agua. Entonces el día de hoy vamos a terminar de hablar de lo que es el ciclo del carbono. ¿Estamos? Bueno, este ya lo habíamos terminado de copiar ayer. Decíamos que el carbono era uno de los elementos más importantes del planeta, ya que todos los seres vivos estaban formados por sustancias que tienen carbono y que los arqueólogos utilizaban para saber cuánto era el tiempo que tenía un fósil o un cuerpo de haber fallecido o del tiempo de existir, utilizaban lo que es el carbono 14. Utilizaban el carbono 14. Ahora, ¿quiénes producen el dióxido de carbono? Pues el dióxido de carbono existe en el medio ambiente. Nosotros producimos dióxido de carbono cuando el oxígeno que producen las plantas entra a nuestro cuerpo y lo expulsamos en forma de dióxido de carbono. Las plantas necesitan ese dióxido de carbono para poder producir su propio alimento. Y ese alimento que producen es la que llamamos glucosa. Y también producen el oxígeno, que ese oxígeno es el que necesitan todo el resto de los seres vivos para poder vivir. Bien. Tenemos acá lo que es el carbono, que también llega a la atmósfera. Recuerde que la atmósfera es la capa de gas que tiene la Tierra. Llega por medio de las erupciones volcánicas, que cuando las erupciones volcánicas se dan, desprenden lo que es gran cantidad de químicos. Y un químico de eso, bueno, un gas que va dentro de ese es el carbono. Bien. ¿Cuáles son otros ciclos naturales? El carbono. ¿Va? Entonces volvamos a ver lo del carbono, que también por los incendios forestales, cuando hay incendios forestales, liberan lo que son gases, hay mucha contaminación, también los combustibles fósiles, como ser el petróleo, el carbón y el gas natural. Todo eso se convierte en carbono. Por ejemplo, cuando un organismo muere, los descomponedores se van a encargar de degradarlo, liberando el carbono acumulado en su cuerpo al ambiente. Aquí tenemos lo que es el proceso del carbono. Tenemos aquí el dióxido de carbono. Miren, dióxido de carbono lo tenemos acá en la atmósfera. Aquí están las plantas, todo el proceso de respiración que realizan los seres vivos. Respiración, o sea, cuando está realizando el proceso de respiración, están expulsando dióxido de carbono. Y todo ese dióxido de carbono va a subir ¿a dónde? Las nubes. A la atmósfera, muy bien, a la atmósfera. El proceso de descomposición, cuando un animal muere, que le entran bacterias y que le entran hongos, también al descomponerlo, todo ese carbono va a pasar allá, a a la atmósfera. La fotosíntesis, o sea, las plantas van a obtener ese carbono de la energía solar y de aquí de la atmósfera y van a producir el proceso de fotosíntesis, o sea, el proceso donde producen su propio alimento, las plantas. El carbón y petróleo que se encuentra en los suelos, las personas lo convierten en combustión, o sea, en combustible, y ese humo que sale de los automóviles, de las fábricas, se convierte en carbono y llega aquí, a la atmósfera, y de ahí este baja aquí en el proceso de fotosíntesis. ¿Cuáles son otros ciclos naturales? Pues en la naturaleza se pueden observar otros tipos de ciclos que se encuentran relacionados con el del agua y el del carbono. Bien, vamos a ir copiando lo que tenemos subrayado, mis estimados. Buenos días, Rixi. Para ir Buenos días, arrancando. profesor. Para ir arrancando, vamos pues.
Quiero ver que trabaje. Por favor, esa letra hágala pequeña en el aspecto de que no la haga tan grande, que sea una letra legible, que se note que sí está trabajando de forma ordenada, respetando los márgenes del cuaderno también. Vamos pues.
Ya, profe.
Muy bien. Entonces estamos hablando del ciclo del carbono, ¿verdad? Entonces, mire, aquí hay materia orgánica disuelta. Tenemos un banco de peces. Si este pez muere, acá, fíjese, entonces entra en un proceso de descomposición donde entran las bacterias y los hongos, la descomponen y luego este pez o todo animal que muera, hasta nosotros como seres vivos, nos descomponemos y nos convertimos en carbono, o sea, ese proceso de descomposición. ¿Y ese carbono va a dar a dónde? A la atmósfera. El proceso de respiración de los animales, el proceso de respiración de las personas, todo este proceso de respiración sube a dónde? El aire que sale por nuestra nariz se conoce como dióxido de carbono. Sale y va a dónde? A la A atmósfera. la atmósfera. Cuando una planta muere y se seca, que se empieza a descomponer, que se pudre, cuando el proceso de respiración de las plantas y de las vacas, el proceso de la combustión, o sea, de las fábricas, de los automóviles, todo ese humo se convierte en ¿qué? En carbono. ¿En qué se convierte? En dióxido de carbono. Los combustibles fósiles, o sea, el petróleo que está aquí en la Tierra, todo esto se convierte en Un. dióxido de carbono. ¿Sí? Y ese dióxido de carbono viene ¿a quién? ¿A dónde? A convertirse como en la energía para las plantas y las plantas la utilizan para producir su propio alimento a través de un proceso que se llama, ¿cómo se llama ese proceso? Rixi, Fotosíntesis. fotosíntesis. Si yo le pregunto, ¿qué es la fotosíntesis? Es la capacidad o es el proceso que las plantas tienen para producir su propio alimento con la ayuda de la energía solar Solar. y el dióxido de Solar. carbono. ¿Entendido hasta ahí en qué consiste este dibujo, el ciclo del carbono? ¿Sí o no? Sí, Claritos como el agua, como esta agua de aquí del mar, que está aquí en imagen. O sí. como el agua del río Choluteca. ¿Han visto el río Choluteca cómo es? Toda Amarillo. negra, ¿verdad? Entonces cuando está negra significa que usted no está claro. Bueno, ahora hablamos del ciclo del oxígeno. Tenemos aquí, fíjese primero, hey, presten atención. ¿Qué ¿Quién no tenemos está acá? primero? Espérese, primero, aquí observemos. ¿Qué tenemos aquí? Un Una girasol. flor parece. El sol. El sol. Muy bien. ¿Este sol brinda energía a quién? A la planta. Ah, la planta. ¿Y la planta está absorbiendo también el qué? El dióxido de carbono. Mire, la planta lo está absorbiendo. ¿Sí? Ok. Con esta energía del Es sol, amarillo que está ahí. ajá, con esa energía del sol, la planta está produciendo, está llevando a cabo el proceso de, o Fotosíntesis. sea que está produciendo su propio alimento. Alimento. Ok, la planta después que expulsa. Oxígeno. ¿Y ese oxígeno quién lo absorbe? Los humanos Los humanos y los animales. y los animales. Muy bien. Y este es el ciclo del oxígeno. Las plantas atrapan este dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno, que está acá, ¿eh? El O2. Como resultado, otros organismos atrapan el oxígeno mediante la respiración y liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Usted atrapa cuando le hace así, expiración, ¿verdad? Expiración. O inhala. Está inhalando, inspiración, perdón. Está inhalando el oxígeno. ¿Y de dónde viene ese oxígeno? ¿De dónde? De las plantas. De las plantas. Y cuando usted le hace que lo está sacando, que es el proceso de expiración, ¿usted qué está sacando? Dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a la atmósfera y anda ahí en la atmósfera. ¿Y quién lo absorbe? Las plantas. Las plantas, muy bien. O sea, nosotros necesitamos a las plantas y las plantas nos necesitan. Hay una relación. ¿Se fija? Sí. Bueno, Sí. vamos a copiar entonces lo que tenemos acá. Un poco rápido, chicos, pero con letra bonita. ¿Estamos? Sí. Cuando finalice, levanta su manito. Pilas. Bye.
Ya, profe. Ya, profe. Oxígeno, las plantas crean oxígeno con la fotosíntesis, las plantas crean oxígeno, decirlo de oxígeno. No. Muy bien. Tenemos aquí lo que es el ciclo del oxígeno de otra forma para que usted lo pueda comprender. Mire, ve. ¿Quién está aquí? El sol. El sol, ¿sí? Sí. Este sol le brinda energía a las plantas, ¿va? Y recuerde que aquí en la atmósfera hay dióxido de... Carbono. ¿El dióxido de carbono lo absorbe quién? Las Las plantas. Todo esto va aquí, ¿verdad? Las plantas. Bueno, esta planta produce ¿qué? Oxígeno. Óxido. Ok, Oxígeno. oxígeno. Ese oxígeno también anda en la atmósfera. O sea que en la atmósfera anda el dióxido de carbono y anda el oxígeno, ¿sí? Bueno, Sí. ese oxígeno, ¿quién lo toma? Los animales La y los vaca. Ajá, y hay algunas plantas que también respiran con oxígeno. Luego, esos animales y esas plantas, ¿qué sacan? Dióxido de... carbono. Ese dióxido de carbono lo Carbono. absorben otras plantas y esas plantas crean su oxígeno con la fotosíntesis. O sea, el dióxido de carbono es el oxígeno para las plantas. O sea, es lo que ellas necesitan para poder vivir y llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Entendido hasta ahí el ciclo del oxígeno? Sí. Muy bien. Sí. Continuamos, pues. Luego tenemos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es otro gas que se encuentra en gran cantidad en la atmósfera. Es indispensable para el buen crecimiento de los cultivos y los bosques. Todos los organismos necesitan de él para vivir y crecer en ciclo. Y crecer. El ciclo ocurre así. El nitrógeno atmosférico es arrastrado a la tierra por las lluvias y utilizado por las plantas. Los herbívoros ingieren las plantas y las convierten en proteínas animales. Mire, entonces el nitrógeno está aquí en la atmósfera, ¿verdad?
Cuando llueve, ese nitrógeno cae y es arrastrado hacia las plantas y luego esas plantas, cuando los animales las comen, las convierten en energía o en proteínas. Aquí, muerte de los desechos, ya sabe que cuando los desechos mueren, están los descomponedores, que son los hongos y las bacterias, ¿ve? Están las bacterias fijadoras de nitrógeno, de ahí el nitrógeno es atmosférico, de ahí el nitrógeno es utilizado por los organismos y se da el ciclo, ¿ve? Va, está aquí abajo, sube y de ahí vuelve a bajar y así está en ese mismo ciclo. Copiamos lo que es el ciclo del nitrógeno y de ahí copiamos lo que es el ciclo de la energía, que es cuando el sol es la principal fuente de energía de la Tierra. Salud. La energía también cumple un ciclo. De nada. Se inicia cuando los organismos productores captan energía solar para producir su propio alimento. ¿Cómo se llama ese proceso de producir su propio alimento? ¿Cómo se llama? Fotosíntesis. Fotosíntesis, muy bien. Síntesis. Sí, y cuando los animales mueren y se descomponen, la energía regresa al suelo para ser utilizada por las plantas y para mantener el equilibrio térmico entre los seres vivos. Esto se logra porque la energía se libera en forma de calor al entorno de los organismos. Bueno, copiamos todo lo que está subrayado. Dependiente para el entre tiempo de
La energía.
Finalizamos. Les hace falta mucho. ¿Por dónde va, Rixi? Profe, yo voy por ciclo de energía. ¿Por dónde? Ciclo de la energía. Y ¿Sí? Ángel. Ahí mismo. Vamos, vamos, pues. La energía también. Mueren y se descomponen.
Ya, profe. Ya, profe. Y lo de Muy bien, ya para ir finalizando, vamos a explicar otra vez lo que es el ciclo del nitrógeno. Tenemos acá el nitrógeno atmosférico. Miren, tenemos las plantas. Aquí están las bacterias desnitrificantes, la asimilación, las bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en la raíz de leguminosas. Tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. Aquí se produce el amonio, los nitratos NO2, el nitrato NO3 y las bacterias y fungi, o sea que son las bacterias y los hongos y las plantas. ¿Ve? Tenemos el conejito y entonces todo esto, el nitrógeno se encuentra en donde viene de acá, desde las plantas, baja aquí al suelo, después de acá sube, ¿ve? Miren, a la planta y está aquí en este ciclo, ¿eh? Baja y sube, baja y sube, baja y sube. ¿Correcto? sí. Qué sueño tienen estos muchachos. Y con esto hemos finalizado el espacio de ciencias naturales por el día de hoy. Muy bien. Con inglés. Ok, ahora vamos finalizando, o sea, ya finalizamos con el espacio de ciencias naturales por esta semana.